Un nombre había upado al Hombre de Acero a lo más alto de la palestra del mundo del cómic. Le consiguió números récord luego de 2 décadas de caída libre y le volvió a situar en el centro del cosmos de Ceita. Este autor no era otro que John Byrne. Es cierto, en sus inicios contó con la estrecha colaboración del guionista Mark Wolfman y el dibujante Jerry Ordway, pero el pasar de los años otorgó a Byrne el práctico control total sobre el futuro del personaje. Además, para asentar su visión y versión, instó a Mike Carlin, antiguo editor suyo en Marvel, a acompañarle en DC para ser el editor de Superman. Por un lado, se trataba de un punto a favor, puesto que Byrne afrontaba con entusiasmo un trabajo para el que no todos darían la talla. Sin embargo, esta genialidad supuso la acusada dependencia sobre su pluma, que hacía temer a sus jefazos la repentina marcha del autor, y ese momento llegó luego de la conclusión de la saga de Supergirl en 1988, en la que Superman terminó con la vida del general Zod y sus acólitos de una tierra alterna mediante el uso de la kriptonita. Pese a que Byrne dejaría algunos guiones escritos para series paralelas antes de su regreso a Marvel, dejó también muchas incógnitas en la serie principal. Los señores Kent y Lana Lang cuidarán a una Supergirl en estado vegetal, mientras que el propio Superman dudaba sobre su cometido en este mundo. Vamos, lo mismo que hizo Byrne con los Cuatro Fantásticos, abandonar en un momento crítico para el futuro de la serie. Carlin no se lo podía creer, ya era la segunda vez que su amigo le dejaba tirado. Sin embargo, no había tiempo para lamentaciones. Rápidamente, el editor reunió a los autores llegados en los últimos meses para plantear un nuevo método de trabajo, y se decidió el crear un equipo cohesionado que, a futuro, fuera capaz de llevar a cabo el trabajo que Byrne realizaba prácticamente solo. Sobre Roger Stern, Jerry Ordway y Dan Jurgens recayó la autoría de arcos argumentales interconectados entre las diferentes cabeceras, como fue el caso de Exilio. Durante la friolera de 13 números, Superman marcharía de la Tierra para reflexionar sobre sus actos pasados, viviendo historias de pura ciencia ficción. Su regreso vino de la mano de un George Pérez que dio forma a la saga de Brainiac, siendo continuado por historias de Jerry Ordway como El Caballero Oscuro sobre Metrópolis. El personaje no vendía tanto como antes, es cierto, pero la calidad de sus guiones permitió asentar a una base de fans que, fielmente, compraban todo lo relacionado con el mismo. Byrne y Wolfman sentaron las bases de un mundo vivo, repleto de personajes secundarios memorables capaces de vivir historias por cuenta propia, y esta cualidad única fue aprovechada por sus sucesores. El futuro de Jimmy Olsen, al igual que el de Cat Grant, pasaría por la televisión. Lex Luthor duplicaría su mente en una versión más joven de sí mismo, y Lois Lane, conocedora de la identidad de Clark, a partir del número 62 de Action Comics, había comenzado una relación estable con él. Esta complicidad agilizó unas tramas que dejaron atrás el ya aburrido secreto superheroico para dar paso a un futuro brillante que atisbaba campanas de boda. Ese era el plan para el nuevo equipo de autores, al que se incorporaron gente como Louise Simonson, Karl Kessel o John Bogdanov, si no hubiera sido, curiosamente, por la televisión. Para comienzos de los 90, la familia Salkind había liberado los derechos cinematográficos del personaje luego del fiasco de Superman 4 y Supergirl, permitiendo a Warner el comenzar a desarrollar proyectos por su cuenta. Las series de televisión, cada vez más ricas en cuanto a temáticas y contenidos, comenzaban a acaparar las miradas de millones de espectadores alrededor del mundo, por lo que desde la Major propusieron la creación de una serie de corte más romántico que épico, siguiendo la estela de la popular Luz de Luna, que, además, abordase la vida diaria dentro de la redacción del Planet, Lois y Clark, las nuevas aventuras de Superman. Esto no debería afectar al cómic. Sin embargo, al enterarse en la productora que los autores y editores estaban planificando la boda, dieron orden inmediata de evitar esta trama. ¿Cómo iban a casarse dos personajes que en la televisión estaban iniciando un romance? Por lo que Jenette Kahn, presidenta de DC Comics, fue la encargada de frenar estos anhelos de futuro. Los autores, que se reunían anualmente para establecer las tramas año a año, fueron convocados de emergencia en reuniones diarias. Debido a la desesperación, Jerry Ordway comenzó a bromear con matar al personaje, un chascarrillo que, con el paso de los días, fue asentándose en la mente del resto del equipo. Lo que empezó como un cachondeo para romper el hielo, para 1992 se convirtió en una reflexión que provocaba silencios. ¿Podrían acabar con la vida del Hombre de Acero? Las ideas iban y venían. Si alguien debía derrotar a Superman, no debería ser Luthor. Demasiado evidente. Se barruntó a Darkseid, quizá demasiado épico. Así es como diseñaron a Doomsday, una aberración de la naturaleza que no temiera destruir todo lo que se cruzase en su camino. La reunión concluyó con una idea clara. A finales del año 92 comenzaría el día del juicio. Superman iba a morir, y estaba claro que el fenómeno conmocionaría a todo el planeta.
Tras un aparatoso encuentro con las criaturas del subterráneo y una posterior entrevista en televisión, nuestro protagonista se entera del devastador acontecimiento que conmociona a millones de ciudadanos. Una criatura aprisionada en un traje de contención está causando destrozos por carreteras y pueblos de todo el país. La primera en plantar cara a esta amenaza es la Liga de la Justicia, con la ausencia de su nuevo líder, Superman. Guy Gardner cae en el primer asalto, Bloodwind se desvanece tras verse superado, Blue Beetle queda al borde de la muerte encargando su supervivencia a Máxima, Hielo tratará, con poca fortuna, de ganar tiempo, y tras la pérdida de fuego, Booster Gold regresará al combate acompañado por el único capaz de plantar cara a este monstruo bautizado como Juicio Final. En un momento crítico, Superman tratará de ayudar a aquellos que no pueden enfrentarse a esta amenaza por sí solos, y una vez puestos a salvo, vuela para enfrentarse de nuevo a este monstruo, bajo el precepto de que si quiere plantarle cara, deberá ser tan brutal como él. A partir de Adventures of Superman número 497 comienza una imperceptible cuenta atrás. 4 viñetas por página darán paso a 3 en Action Comics 684 y solo 2 en Man of Steel 19. La pelea se vuelve cada vez más y más brutal. Jimmy Olsen y Lois Lane se lanzarán a cubrir la noticia, mientras que cada vez más ciudadanos giran su cabeza ante las pantallas. La batalla les lleva a destruir la base del proyecto Cadmus, sumando al Guardián a la contienda sin mucho recorrido, pero nuestro héroe sabe cuál es el siguiente objetivo de Juicio Final. Llegará a Metrópolis, donde la muerte y la destrucción comienzan a sumarse al caos típico de la vida en la gran ciudad. Supergirl caerá con facilidad, a la par que los helicópteros rodearán la espiral de anarquía que supone este combate para dar cobertura mundial a la pelea. Todo el mundo sabe cuál va a ser el resultado. Todos los ojos están puestos en estos últimos compases. Aunque es lanzado contra uno de los numerosos helicópteros que les observan, Superman es capaz de salvar a Jimmy y Lois, despidiéndose de esta con un beso que podría ser el último. El último hijo de Krypton se lanza a la batalla y en su choque caen edificios. El traje se deshilacha a causa de la violencia, pareciendo indicar un punto de no retorno, un golpe por la espalda. Para detenerle, solo será posible la violencia. La sangre comienza a brotar y no hay tiempo para pensar. Ambos contendientes se lo juegan todo en unos últimos golpes que hacen estallar los cristales. Una carga, 2 puñetazos explosivos que parecen suceder en un último instante capturado por el clic de un obturador. Esto es el final, un final presenciado por millones de personas, sí que permite tan solo unas últimas palabras. Superman ha muerto y toda una ciudad llorará su pérdida. Lo que siguió a la muerte podemos describirlo bajo las fases del duelo. Se llevó a cabo el funeral por el amigo del planeta Tierra, un luto llevado a cabo por sus millones de habitantes, los héroes que le conocieron y los padres que le vieron crecer. Unos padres que se debatían por revelar su identidad y se culpaban de su muerte, pero que, fuera cual fuera la decisión resultante, deberían darle digna sepultura a su hijo. Clark Kent ascendería a los cielos en el mismo cráter por el que vino de ellos, y tras enterrar sus recuerdos, a falta del cuerpo, Jonathan Kent moriría, no sin darle por última vez la mano a Clark. Sería en una fantasía entre las nubes, cual poeta Dante, donde el padre vería marchar al hijo hacia la luz, mientras él volvería a vivir su vida, descendiendo en el proceso a los infiernos y ascendiendo finalmente al cielo, simbolizado en un Krypton en el que pudo ver a su hijo luchando como acostumbraba por un mejor mañana. El malgastado corazón del viejo Jonathan volvería a latir en nuestro mundo con un último mensaje. Ambos lo habían logrado y ambos habían regresado. Lois, que acompañaba en este proceso a sus suegros, procesaba en su regreso a Metrópolis todo lo vivido, pero estas situaciones poco tiempo conceden a la calma, al convertirse en la primera persona que descubre la tumba abierta. Esto propició diversos encuentros con seres de todo tipo que darían testimonio. Estos falsos profetas anunciaban una nueva era de heroísmo y sería a causa de sus cruces que daría comienzo el reinado de los superhombres. Los candidatos pasaban por un joven y rebelde Superboy, un renacimiento del héroe, un antiguo villano, el Cyborg, el encargado de expulsar a Juicio Final del planeta, el Erradicador, que parecía ser la reencarnación directa del Hombre de Acero, y Steel, un hombre afroamericano que, habiendo sobrevivido a la batalla de Metrópolis, decidió rendir homenaje al héroe que le salvó la vida. Durante meses, estos superhombres lucharían entre ellos, harían alianzas y se traicionarán. Mientras tanto, aquellos que conocieron en vida a Superman eran incapaces de desentrañar el misterio tras la muerte y regreso del héroe. 4 seres habían aparecido a la vez, de los cuales 3 podrían ser el propio Superman, pero de lo más profundo de la fortaleza de la soledad, del interior de una cámara regeneradora kryptoniana, emergió otra presencia, esta vez con una larga melena y un traje negro, un ser que también se haría llamar Superman, que parecía el verdadero, pero que carecía de poderes.
Este quinto pretendiente, junto a Steel, Supergirl, Linterna Verde, que acababa de ser testigo de la destrucción de su ciudad, y Superboy, lideró una última lucha contra el Cyborg, frustrando sus planes en el proceso y recuperando sus poderes tras el sacrificio del Erradicador, un clon extraterrestre que desde el principio fue el encargado de devolver a Clark a la vida. Entre el humo emergió el verdadero Hombre de Acero, derrotando al Cyborg y regresando a su hogar, un hogar que se encontraba junto a Lois, sobre una ciudad que le daba la bienvenida una vez más. Y una vez recompuesto, quedaba un último asunto por tratar, que le había ocurrido a Clark Kent. Para el mundo, seguía muerto a causa de la batalla de Metrópolis, como otros miles de ciudadanos inocentes, pero con el regreso del verdadero Superman y colaborando en los labores de rescate, Clark pudo salir de los escombros. Contaba que había estado un mes encerrado en los sótanos de un edificio y por fin podía ver la luz del sol. Un engaño de cara al público y los medios, ya que Clark estaba siendo interpretado por una Supergirl cambiaformas. A día de hoy podemos preguntarnos si la muerte de Superman es recordada más por su impacto inmediato que por su escritura. Es lícito. El cómic vendió entre 1992 y 1993 la friolera de 6 millones de copias, en una edición especial que traía una portada especial y un brazalete negro, convirtiéndose en el más vendido de la historia para aquel momento. Se habló de él en prensa, en televisión, y su impacto en la generación que lo vivió fue brutal, al creer como verdadera la pérdida del héroe de sus infancias. Dejando los números aparte, no podemos negar que la estrategia para este evento fue planificada con la solemnidad esperable por parte de todos los implicados, para darle un digno final, aunque fuera temporal, al primer superhéroe. Todas las tramas condujeron a ese punto, y semana a semana, las diferentes series fueron anticipando el final, ya sea por su escritura o por la citada composición de página. Un final digno. Superman muere derrotando a juicio final, sabiendo que no lo hace solo por su herencia humana, sino también por proteger a un mundo que desde hace décadas lo arropa con cariño. Tras el arco del funeral de un amigo, la editorial paralizó la publicación del personaje durante 6 meses, no solo para preparar el reinado del superhombre, sino también para generar una expectación de cara a aquel número 500 de The Adventures of Superman, en el que Jonathan Kent descubre que su hijo está vivo. Como decimos, fue una historia épica, pero también emotiva y cargada de cariño hacia un personaje que en los últimos años había hecho célebres a todos sus autores. Para desgracia de Warner, Superman murió, pero toda la editorial sabía que, de alguna u otra manera, volvería a alzar el vuelo. Con el héroe renacido, los autores de la serie afrontaron los años 90 con argumentos mucho más sosegados, en vistas de lo precedente, decidiendo en 1996, tras 58 años de historia, el casar a la pareja más importante del mundo del cómic con un ejemplar especial que reunirá a más de 30 autores clásicos y modernos: Curt Swan, Al Plastino, John Byrne, Gil Kane, George Pérez y sin duda Dan Jurgens rindieron su especial homenaje al héroe con una historia que, sin pretenderlo, se convirtió en un cierre perfecto para el legado del Hombre de Acero. Un personaje que desde hace casi un siglo ha demostrado un cariño inmenso por un mundo al que no pertenece. Por sus poderes podría haber sido un feroz tirano, pero prefiere ser aquel que debe sus dones al sol y que se funde con él para hacer de este un mundo más bello. Superman es, en el fondo, la búsqueda del ser humano por la verdad, el anhelo de cada uno de nosotros por la justicia y aquella esperanza que nos ayudará a alcanzar con el tiempo grandes proezas, siempre en pos de un mejor mañana.